Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar el rostro para comenzar orando. Amado Padre, te damos gracias esta noche por tu misericordia, gracias por permitirnos este tiempo de estudio. Te pedimos que tomes el control, que, que pongas en nosotros ese corazón dispuesto a aprender más de tu palabra, a crecer en sabiduría, a llevar por obra tus mandatos. Te pedimos que nos pongas en un mismo sentir para estar todos unidos buscando esa sabiduría, buscando ese conocimiento que viene de ti. Te pedimos que nos ayudes a ser varones esforzados y valientes, que podamos ser sacerdotes y líderes de nuestra familia, de nuestro hogar, que podamos ser esa cabeza que tú nos has demandado que seamos, que nosotros podamos reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que podamos crecer en santidad, que podamos reflejar ese amor que tú nos has mostrado y que nosotros podamos reflejarlo hacia los demás y hacia nuestra esposa, hacia nuestra familia. Te pedimos también por la provisión. Sabemos que nosotros como varones tenemos un rol de proveedor. Te pedimos que nos ayudes a cumplir con ese rol, tanto proveedor material como espiritual, que podamos nosotros compartir esta palabra y que podamos ser esos líderes que nos demandas que seamos. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, si recuerdan, la semana pasada vimos un tema de la voluntad de Dios y una característica de esta voluntad es que es permisible, que Dios permite ciertas situaciones para cumplir su voluntad. Y aquí, bueno, quisiera que quedara clara esta parte. Hubo un hermano que se me acercó y me hizo un comentario sobre algo que dije, que fue que Dios permitía situaciones de pecado con un propósito. Y aquí, bueno, pues lo que menos quiero es confundirlos. Si en algún momento mis palabras no fueron adecuadas, pues pido perdón por ello. Y por este motivo quisiera extender un poco más esta parte de la permisibilidad de Dios o permisividad de Dios. Entonces vamos a escudriñar un poco más sobre este tema para que nos quede más claro esta parte de qué es lo que Dios permite y qué es lo que no permite. Entonces, si recuerdan, vimos un versículo en Lucas 22, si quieren acompañarme ahí con su Biblia. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas 22 y vamos a leer los versículos del 31 al 34. Este pasaje pues tiene un subtítulo que dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces aquí la duda o el comentario de mi hermano fue que, como yo dije que Dios permitía las situaciones de pecado, o que Dios permitía que a veces nosotros cayéramos en pecado, me decía, bueno, es que Dios no permite el pecado, Él aborrece el pecado. Y en efecto, Él aborrece el pecado, Él es contrario al pecado, su santidad no le permite pecar. Sin embargo, aquí el tema o lo que quiero que entiendan
es que Dios permite las situaciones, no es que permite el pecado, no es que dé permiso para pecar, pero utilizando este pasaje vamos a estudiarlo más a fondo. Aquí Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ya sabía que Pedro iba a pecar, ya sabía en qué situación iba a poner a Pedro. Si nos vamos a ver qué pasó exactamente, aquí primeramente estaba anunciando que Pedro lo iba a negar. Entonces Jesús ya tenía ese conocimiento de que Pedro iba a cometer ese pecado. Y vamos a Lucas, ahí mismo Lucas 22, vamos a los versículos 54 a 62. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, aquí algo importante que debemos notar es que en el versículo 34 dice, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ya tenía ese conocimiento, ya sabía que Pedro lo iba a negar, ya sabía que Pedro iba hacia el pecado. Ahora, aquí la pregunta, si Dios no permitiera eso, él hubiera podido hacer o mover cualquier situación para que Pedro no llegara o no llegase a esa situación en que él fuera atemorizado y por ese temor lo negara. Aquí, si quieren participar, ¿ustedes creen que Dios podía o tenía ese poder de mover cualquier situación, mover cualquier circunstancia para evitar poner a Pedro en esa situación? Si quieren abrir sus micrófonos, participar. Sí, Julio. Sí, sin duda alguna, Dios tiene todo el poder para haber cambiado cualquier situación. El tema es que Dios quiere probar nuestro corazón y que nosotros mismos nos demos cuenta de que el albedrío, nuestro libre albedrío a veces es el que predomina en nosotros. No necesariamente Él va a cambiar nuestros pensamientos de esa forma. Él va a ser respetuoso a lo que nosotros hagamos, digamos y hiciéramos. O sea, nos hace responsables a nosotros mismos. No, correcto. Nos puede tal vez indicar que no es el camino, nos puede a lo mejor poner algunas trabas o algo, y los que somos sensibles a él, pues puede ser que nos demos cuenta y lo evitemos, pero al final él nos deja que actuemos con nuestro propio albedrío. Es como yo lo entiendo, Eric, no sé. Sí. ¿Alguien más? Ok, sí. Hola, bueno, Ajá, adelante, que me Ramón. tardé en prender el micrófono. Buenas noches a todos. Creo que sí, nuestro Señor conocía bastante a Pedro como nos conoce a cada uno de nosotros, y creo que pues sí, ya nuestro Señor sabía lo que iba a pasar, como sabe lo que va a pasar con cada uno de nosotros, porque son sus tiempos de nuestro Señor. Yo creo que nuestro Señor ya tenía predestinado la situación que pasó con Pedro.
Ok, correcto. Entonces, si esta parte nos vamos a que Dios no permite pecado porque Él es santo y no permite esta situación, entonces estaríamos hablando que todo el pecado está fuera del control de Dios, porque si Él no permite el pecado, entonces ¿por qué hay pecado, no? Entonces, ¿por qué hay maldad si Dios no lo permite? Entonces, si hay maldad, si hay pecado, es porque Dios lo ha permitido, pero ¿por qué? O sea, no nada más es porque, pues Dios es malo y no nos ama y... Hola, hola, quiero opinar algo, Eric. Ajá, sí, sígueme, adelante. Perdón que te interrumpa. Mira, Dios tiene bajo control todo lo que, bueno, Él es omnipresente, omnipotente, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hay una parte una parte de decisión que nos deja, que es la voluntad. Entonces, Él como tal no va a gobernar ahí en nuestro corazón, que es de donde está esta parte, ¿no? Corazón y sus sentimientos. Entonces, Él va a permitir que de acuerdo a tu se llama concupiscencia, ¿no? De acuerdo a tu concupiscencia, llegues al pecado, porque de alguna forma es parte de un plan, pero no, él no va a ser el que te ponga en esa situación, claro. ¿no? Tu voluntad es la que te va a llevar allá. Es muy claro. Ajá. De hecho, cuando te inclinas hacia esa... y lo hemos estado hablando en las mañanas, ¿no? Cuando te inclinas a esa parte cuando tu voluntad se inclina o se alinea a Dios, te alejas automáticamente del pecado. Correcto. Y ya entonces te llenas de paz, de descanso. Entonces, no es que Dios tenga el autoridad que te dirija hacia ello, ¿no? ¿Sí? Correcto. No, para nada. No, o sea, no estamos hablando de que Dios nos lleva a ese lugar, sino que pone las circunstancias para que al final nosotros seamos probados. Y como bien dijo Julio, y como bien lo dices, tenemos esa libertad. Dios nos deja la libertad de elegir. Él simplemente va a permitir la situación y nosotros somos los que decidimos caer en el pecado o alejarnos del pecado. Al final, esa es nuestra decisión. Sí, Ramón, adelante. Creo que aquí hay una confusión y depende del corazón de cada quien es como lo va a tomar, ¿no? Sí, efectivamente, sí, tu palabra fue que Dios permite el pecado, pero sabemos que no es cierto. No es que permita el pecado, ¿no? Seguiste con otra frase que Dios permite tribulaciones o maldades, la maldad, ¿no? No es que lo permita, pero sí lo permite Dios que haya, por ejemplo, este virus ahorita, que haya homicidas, que haya violadores, que haya... Eso es como una prueba en tu vida, una tribulación, es lo que Dios permite, no refiriéndonos a que Dios realmente permita directamente el pecado y mucho menos un cristiano, ¿no? No es lo mismo un homicida, un violador, que un cristiano. A lo mejor en un homicida comete su pecado y todo, no es que lo permita Dios, sino que el homicida o el violador es desconocido de la palabra de Dios y un cristiano no va a cometer un pecado. Es a donde no se le permite el pecado. Correcto, sí, a lo mejor la palabra usada fue permitir el pecado, pero no estamos hablando de que nos dé permiso de pecar. Al final sabemos o podemos poner un ejemplo, ¿no? Que si nosotros le damos permiso a alguno de nuestros hijos de llegar a las 10 de la noche y llega al 5 para las 10,
pues no se hace acreedor a ninguna disciplina, a ningún castigo. ¿Por qué? Porque ya tiene el permiso, ¿no? Entonces no hay consecuencia. Cuando nosotros damos permiso de algo y sucede, pues no, aunque no sea lo normal, nos brincamos la consecuencia porque al final hay un permiso de hacerlo. Y aquí entonces, a lo mejor la confusión fue esa, ¿no? Que yo mencioné el permiso, o permite el pecado, pero no es que nos dé permiso a nosotros de pecar, sino que permite la situación, que incluso esa situación nos puede llevar a pecar, porque a lo mejor es una situación de tentación, a lo mejor es una situación de prueba, y de ahí, como lo dijo mi hermano Benjamín, nuestra propia concupiscencia nos va a hacer caer en pecado. O sea, está permitiendo la situación, no está dando permiso de que yo peque, porque al final no me voy a librar, si peco, no me voy a librar de las consecuencias, no me voy a librar de esa disciplina que ya Dios ha marcado, ¿no? Sí, Julio, adelante. Mira, en Romanos lo dice muy bien, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, sí, va a llegar un momento en que Dios, es cuando Dios te abandona, y ahí es lo que menciona Ramón. Violadores, todo eso, ya no aprobaron tener a Dios en su vida, y por eso Dios los entregó a un aspecto de la vida en donde ya están completamente entregados al Dios de este mundo, ¿no? Al demonio, pues. Uh-huh. Entonces, pero sí va a haber, o sea, tal vez el que Dios apruebe el pecado, no. Dios lleva un momento en el que te va a dejar así. Aquí lo dice, repito así textual, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Los entregó. ¿Ah? Y ahí sí ya, permitir o no permitir, ya está de más, porque el paso es, ya te entregó a esa parte. Te abandonó, pues. Bueno, pero ahí, como dice Ramón, ya, o sea, son ellos que ya no, ya tienen cauterizada su conciencia y ya, o sea, les vale pecar, ¿no? Pero en este caso, bueno, estamos hablando de las personas creyentes que seguimos a Cristo. Si se nos es permitido el pecar, ¿no? O el permiso, ¿no? Digamos. Creo que esa fue la confusión. Ajá, sí, Julio. Déjenme a ver si puedo acotar un poquito lo que les quiero dar a entender. Dios nunca va a permitir el pecado. Es decir, Él no va a aceptar el pecado ni tampoco las cosas malas, porque no son su esencia, no vienen de Él. O sea, quitémonos la idea de que Él nos lo permite. Posiblemente ni lo permita, pero Él nos entiende que somos humanos. Ahora, vamos por partes. O sea, Dios no se puede contradecir en ningún momento. El tema es que, como le dijo a Pedro en este versículo que estamos leyendo, Dios ya sabe lo que va a pasar, ya sabe nuestros pensamientos, ya sabe todo. Entonces, Él realmente nos deja que nosotros decidamos las cosas. El ejemplo que da Benjamín son para los que ya no son hijos. Nosotros siendo hijos todavía tenemos esa oportunidad de las concupiscencias y el libre albedrío, como lo quieran manejar, de tomar la decisión y que podamos rectificar en el camino, ¿no? Entiéndase que no necesariamente Él lo va a avalar o no. Al final, todos somos salvos, todos estamos perdonados, pero Él sí elige quiénes son sus hijos y quiénes no. Entonces, creo que es un poquito por ahí, pero yo creo que ahorita la confusión está en que si lo permite o no lo permite. No se puede contradecir. Esa era la participación que yo quería dar. Todo te es lícito, pero nada. Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Mira, la naturaleza de Dios no permite el pecado, porque Él es santo. El ser el santo no puede ir en contra de su naturaleza. Sí, correcto, es lo Entonces, el tema aquí yo creo es esa parte de que
Dios no permite que tú peques, así como dice Julio. Tú al final decides si haces o no. Por eso debes, como lo dice Santiago, resistir, ¿no? Y huir del pecado. El pasaje de Romanos, que si bien recuerdan ustedes, es porque en Roma se habían dado a la lascivia, a la concupiscencia errónea, y Dios los deja, ¿no? Si hoy somos hijos y hemos aceptado a Cristo, Él ya te perdonó. Y tú debes todos los días pedir perdón. Porque no hay justo ni aun uno. El que diga ahorita que no comete pecado, pues sería más que mentiroso. Y Él lo dice también la palabra, ¿no? Entonces, que de repente te sucedan a ti ciertas cosas es para, de alguna manera, huir del pecado y no cometerlo. A veces no tenemos dominio propio, no sabemos cómo actuar, nos gana todavía la carne, porque mientras vivamos en esta carne, nosotros vamos a seguir con esas situaciones. Lo importante es que ese grado de pecado se vaya disminuyendo a tal grado, cuando estemos con Él vamos a dejar de pecar, pero no seguir cometiendo los mismos pecados. Para mí eso es, y un poco la confusión de la vez pasada fue de que Dios te permite ciertos pecados para que tú, no, Dios no permite ciertos pecados. O sea, Dios lo que hace es te pone en ciertas pruebas y con ciertos acontecimientos que van a pasar en tu vida, Él los permite, Él es soberano, Él sabe por qué las cosas suceden. Y ahí, ¿qué prueba? Nuestra fe, ¿no? Sí, correcto. La fe que en un momento dado, la confianza que tenemos en Él, como bien lo dice Hebreos, poner toda la fe, la mirada en Él, porque Él es el único consumador de la fe, y de ahí nosotros ser obedientes. Esas son las pruebas que de alguna manera Dios permite ciertos eventos en tu vida para que tú crezcas más, vayas puliéndote. Cristo va puliendo a través del Espíritu Santo, que eso es lo importante, porque en Romanos también dice que quien nos revela el pecado es el Espíritu Santo. Los que somos hijos. Sí. Entiendo que hay una conciencia. Y para los que no son hijos, pues la conciencia te dice lo que es bueno y malo conforme al mundo hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue un poco el tema hablado la otra vez, porque de alguna manera Dios va a permitir ciertas cosas en tu vida, pero que tú peques, eso no. Eso va en contra de la naturaleza de Dios. Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Sí, aquí la confusión es la palabra permitir. Permitir, o sea, de hecho por eso es la aclaración, ¿no? Porque lo que menos quiero es esta parte de la confusión. Entonces, yo efectivamente, de hecho volví a escuchar el audio, dije que permitía el pecado o que nosotros cayéramos en pecado. Pero, aquí por eso estamos precisamente tomando este estudio para aclarar esa situación, ¿no? No significa que, o sea, de hecho pedí perdón por usar esas palabras de permitir el pecado, o sea, no es que Él dé permiso de que nosotros pequemos, pero ahorita al inicio estábamos volviendo a leer la parte de Lucas 22, en donde Jesús le anuncia o le dice a Pedro lo que va a pasar. Entonces Jesús ya tenía el conocimiento del pecado que iba a cometer Pedro. Aquí la pregunta fue, ¿Dios tenía el poder para cambiar la situación, para cambiar el momento o para poner a Pedro en otro lugar que no fuera ese donde fuera tentado a pecar? ¿Tenía ese poder o no lo tenía? Bueno, hay sí, claro, lo tenía. Bueno, ahí tengo una duda. Pero no era el plan, pues. Perdón. Ese no era el plan. O sea, como bien lo dice Benjamín, ahí en ese pasaje le dice, hoy, como, no me acuerdo cuál es, que es Lucas 22, versículos 31 al 34. ¿Te acuerdas lo que le dijo en el libro de Job? Es un poco lo mismo. Exacto. O sea, en Job era de que de alguna manera
pues el diablo andaba y que viene y le dice, Dios, ¿de dónde vienes? ¿No? Pues está en el mundo, oye, ¿no has considerado mi hijo Job? Y fue cuando le dijo el diablo, oye, pues si tú le quitas todo eso, vas a ver que tu hijo Job pues, va de alguna manera a ser renuente contigo y hasta desconocerte. Sí. Y eso no pasó así. Aquí el detalle es de que yo he rogado a ti que tu fe, eso es lo importante, porque al final Dios sabía lo que iba a pasar, que Pedro lo iba a negar 3 veces, ¿no? Pero Dios en su amor, o sea, Jesucristo cuando lo voltea a ver, yo creo que lo ha haber mirado con esos ojos cuando cantó el gallo, y fue cuando de alguna manera él se arrepintió de haber hecho lo que hizo. Es cuando su fe no faltó. Cosa contraria a Judas, ¿no? Que Judas de alguna manera, correcto, él aventó a las monedas y mejor lo quiso fue ahorcarse porque no podía con eso. Correcto, pero ¿no? De eso, a eso nos lleva este pasaje, a decir, bueno, el propósito no era que Pedro pecara o no, el propósito era que Pedro cambiara algo en sí mismo porque algo le estaba haciendo falta para el plan que ya tenía Dios para él. Claro, lo está puliendo. Claro. Es como, por ejemplo, nosotros como varones, y vamos a hablar, cuando te pasa a ti algo, ya sea económico, de trabajo, lo que sea, Dios te pone a prueba. Claro. Pero y Él lo que va a buscar en nosotros es esa fe, esa confianza. Porque hagamos de cuenta, hoy tienes un problema económico, viene alguien y te dice, yo te ofrezco X cantidad de dinero para que tú hagas ciertas cosas que no puedan ser lícitas. Pues ahí está la tentación bastante fuerte, ¿no? Correcto. Sabiendo que en un momento dado el tomar esa acción te puede traer ciertas otras consecuencias, pero tú te ves ahorita en una necesidad, lo tomas o lo dejas, ¿no? Al final, Él prueba tu fe, en qué confías. Sí, a todos como varones nos pasa eso y somos muy dados a que, oye, hoy tengo una situación y esa es la parte que tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo es tan sutil que te va a atacar en lo que tú necesitas en este momento. Correcto. Cualquier cosa. Sí, de hecho. Y entonces es ahí donde tenemos nosotros que tener esa fe bien puesta en Cristo, sabiendo que Él, a pesar de la situación, como dice Corintios, no te va a poner una prueba más allá de la que puedas soportar. Correcto. Él te va a dar esa salida para salir de ese problema. Pero el enemigo va a venir, te va a atacar y te va a decir a lo mejor, puedes salir por este medio que puede ser el camino más fácil, ¿no? Okay. Y esas son las cosas, ¿no? Eso fue también la situación yo digo que fue también, y me puedo equivocar, la situación con Pedro. Porque Pedro era muy efusivo, muy emocional, él hablaba siempre, de hecho, sin pensar, ¿no? De hecho, él mismo le dice, ¿no? Le dice, yo voy a ir hasta la muerte y hasta la cárcel contigo. Y ahí fue ¿no? cuando le dijo, ten cuidado porque vas a ser de alguna manera probado, ¿no? Correcto. Y él fue probado. Y de hecho fue así, ¿no? Que cuando él se vio amenazado en su vida, es que tú hablas igual que ellos, es que tú estuviste. Y él viendo cómo estaban de alguna manera en ese momento tratando a Cristo, pues él dijo, no, pues yo no lo conozco, no lo conozco, ¿no? Exacto. Entonces es ahí donde... Y Cristo, pues él en su amor perdonó y él tenía un plan para él, seguir puliéndolo a él en su corazón, seguir puliendo el carácter de Cristo, porque al final él fue usado grandemente para su iglesia. Correcto. Eso es lo que pasa con nosotros los varones. Hoy en día, eso es lo que está sucediendo con nosotros. Si nos dejamos guiar, si somos obedientes, si tenemos esa intimidad con Él, pase lo que pase, la situación que estemos pasando, ¿se oye fácil? No es fácil, porque muchas veces caemos, pero Él nos levanta y en su amor nos dice, aquí estoy yo con sus brazos extendidos, sujétate de mi mano. Sí, correcto. Entonces, es ahí donde yo creo, te digo, o sea, al final no es pecado, sino al final Él prueba, como bien lo dijo Julio, prueba. No sé quién de los hermanos, ¿a quién eliges? ¿Qué camino quieres elegir? Camino? Y eso correcto. Es lo que tú debes decir. Eso, digo, bueno, a eso vamos llegando, ¿no? Que Él va a poner la circunstancia o va a poner la prueba, como bien lo mencionas, ¿no? Pero en verdad no siempre vamos a terminar resistiendo al pecado, porque el mismo Pedro nos da la prueba de que no siempre se puede resistir al pecado, ¿no?
Entonces seguramente nosotros en algún momento también vamos a caer, ya sea en el pecado o en la tentación. Y de hecho, bueno, también para este estudio, para ahondar más en este tema, tenía estos versículos de Job, que de hecho están en el capítulo 1, y dice, iba a leer el versículo 10, que dice: no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y luego en el 12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Qué quiere decir? Aquí le está dando permiso, le está dando cierto permiso a Satanás para que obre de alguna forma para que Job sea probado. Y luego en el versículo 14 dice: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y luego en el versículo 17 dice: todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces aquí, pues nuevamente vemos que Dios permitió cierta situación. Incluso aquí, si hablamos ya de un asesinato, porque en los 2 versículos habla de que mataron a los criados, o sea, estamos hablando pues ya de un pecado, ¿no? No quiere decir que Dios mandó a matarlos o que Dios provocó que los mataran. Simplemente permitió esa situación. ¿Quién fue quien maquinó toda esta situación? Pues Satanás. No fue Dios, fue Satanás, pero con el permiso de Dios. Satanás nunca se va a mover si no tiene permiso de Dios. Lo mismo que pasó en Lucas. Jesús mismo le dice a Pedro: Satanás me ha pedido zarandearte. O sea, si Jesús no hubiera dicho sí o no hubiera permitido, Satanás no hubiera hecho nada. Porque Satanás solamente se mueve si tiene el permiso de Dios, si Dios lo permite. Entonces es ahí donde bueno, queremos ahondar en esta parte, ¿no? Que no siempre el hecho de que las pruebas sean malas quiere decir que Dios no lo está permitiendo, porque Dios tiene el control de todo, incluso de la maldad, incluso de Satanás e incluso del pecado. Él lo controla. Si no entendemos la parte de que Él tiene el control de todo, entonces estaríamos hablando de que hay una maldad incontrolable, que nadie la puede controlar porque ni Dios la controla. Que el pecado es incontrolable, que nadie puede controlar el pecado porque Dios no lo controla. Entonces, si bien todo lo bueno, todo lo santo es de Dios, Él permite también la otra parte, ¿no? No la provoca. No, Él no quiere herirnos, Él no quiere que nosotros caigamos en pecado, pero permite, da permiso de que ciertas circunstancias sucedan, precisamente como lo dice mi hermano Jorge, para pulirnos, ¿no? Para perfeccionarnos. Entonces, eso es lo que nosotros en este momento tenemos que entender, que Dios nos va a pasar por el fuego, Dios nos va a pasar por situaciones de prueba, pero es únicamente para que nosotros crezcamos, para que nosotros confiemos más en Él. Y como lo dice aquí en Lucas, ¿no? Para que nuestra fe no falte, sino que al contrario, a través de esa prueba podamos ser más fuertes en la fe, podamos acercarnos más a Él, podamos tener más confianza de que Él está con nosotros. Y bueno, aquí ya vimos esta parte, vimos esta parte de Job, y también quería mencionarles un poco la semejanza con el hijo pródigo, ¿no?
ese padre que le permite a su hijo, si nos vamos a Lucas, esta parte también está en Lucas 15, vamos a leer estos versículos de Lucas 15. Y vamos al versículo 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Entonces aquí el padre accedió a repartirle esos bienes al hijo. Y en el versículo 13, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces aquí ciertas situaciones, como ya lo dijimos, las va a permitir Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar algo, tenemos que ser probados, tenemos que mejorar algo, perfeccionarnos. Aquí el ejemplo del hijo pródigo es de quién es la decisión de en qué momento o continúo hacia el pecado hundiéndome más, o me arrepiento de mi pecado y vuelvo a la comunión con el Padre a través de mi arrepentimiento, a través de pedirle perdón a Dios por ese pecado. Aquí el hijo pródigo tuvo algunos momentos en lo que pudo pasar. Quizá desde que tenía solamente la mitad pudo decir, uy, aquí me estoy acabando mi herencia y mejor me regreso con mi padre y que me quede la mitad de mi herencia por lo menos. No fue así. Él, sin embargo, prefirió irse hasta que se le acabara completamente. Incluso antes de que se le terminara, pudo haber tomado la decisión de regresar al padre y decir, no, ya se me terminó, antes de que yo tenga que sufrir algo, antes de que yo tenga que sufrir penas, antes de que yo tenga que sufrir escasez, mejor me regreso. No fue así. Esperó hasta el último momento. En el versículo 14, si nos vamos al 14, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Incluso aquí, cuando él ya toma la decisión, en el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Incluso aquí, él ya tomó la decisión de regresar, pero hay unos que ni en ese momento más hondo toman esa decisión. Él pudo haberse convertido en ladrón, él pudo convertirse en asesino para obtener ese alimento o ese ingreso que él necesitaba. Sin embargo, en ese momento fue él que tomó la decisión de ya no más pecado, ya no más sufrimiento, ya no más escasez. Voy y regreso con mi padre y le pido perdón. Entonces aquí esta parte es eso, ¿no? Que eso espera Dios de nosotros. La decisión de cuánto tiempo pasemos en sufrimiento, cuánto tiempo pasemos en dolor, al final es nuestra. Mientras nosotros sigamos pensando que el pecado no nos afecta, que el pecado no nos separa de Dios, que podemos incluso aún mezclar nuestra vida de santidad con una vida de pecado, pues así va a pasar, ¿no? La decisión al final es nuestra y esa es la libertad que nos da Dios. Él simplemente permite las situaciones, Él simplemente pone las pruebas, como lo dice mi hermano, pone las pruebas para que nosotros tomemos la decisión. Al final es nuestra decisión si nos vamos hacia el pecado o nos vamos
nos alejamos del pecado y regresamos a la comunión con Él, ¿no? Incluso si pecamos, también es nuestra decisión el seguir pecando o el pedir perdón y regresar con Él. Amén. Entonces, aquí, no sé, digo, o sea, como les dije al inicio, ¿no? Si de mi parte causé cierta confusión, pido perdón por las palabras que usé. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro, un poco más claro. Si no, pues adelante, ¿no? Le seguimos. No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Bueno, no, ninguno. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por tu vida, hermano, y gracias por... Gracias a Dios, Eric, y creo que sí quedó muy claro, ¿no? Muy claro la situación. Fue una confusión, simplemente una confusión. Eso no quiere decir que no podamos debatir, claro, para eso son esos estudios, para debatir, pero creo que también queda muy claro que, pues como cristianos no podemos permitir esa situación del pecado, y sabemos, tenemos el conocimiento de que Dios definitivamente no permite el pecado a un cristiano. Uh-huh. Eso es lo que queda muy claro. Correcto. Gracias, Eric. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues vamos a despedirnos en oración. Y nos vemos el próximo miércoles en el estudio. Si nos ayuda George, pues nos ayudas a terminar el estudio en oración. Gracias, hermano. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias esta noche por la vida de nuestro hermano Eric, que tú lo sigas levantando como ese varón, Señor, a través de tu Espíritu Santo, le sigas llenando de tu sabiduría para que él siga predicando tu palabra con poder. Damos gracias, Señor, por todos los que se reunieron esta noche al estudio, Señor, y por los que no se pudieron reunir. Oramos, Señor, por ellos para que tengan esa comunión contigo, Padre mío, y tú sigas obrando en sus corazones, abriendo nuestro entendimiento a cada uno de nosotros, sabiendo que sin ti nada somos y nada podemos hacer, Señor, que te necesitamos y que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Queremos ser ese barro en tus manos, en las manos del maestro, el alfarero, Señor, para que tú sigas moldeando tu carácter en nosotros cada día. Gracias por este tiempo de tu palabra, Señor, y oramos, Señor, por nuestros hermanos que vienen del trabajo, Señor, que tú los bendigas, los traigas con bien a sus hogares, Señor. Y los que estamos esta noche aquí reunidos, Señor, pues que nos sigas dando esa fuerza y fortaleza a través de tu Espíritu Santo para enamorarnos cada día más de ti y ser cada día más hacedores de tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor. Elevamos esta oración en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén.